Ongi etorriak, gerturatu zareten guztioi. Eta kizuenez, hemen gaude Javier Ortizen izenean. Bera da gure lotura gaurko bi ekitaldiekin artean. Lehenik eta behin mai ingurua egingo dugu, 3 gonbidatuekin, eta beranduago antzerkia egongo da Gaztezenan. Izan ere, Javierren antzeslana egingo dute, Joseka torturado. Lo bueno que tenía Javier era que siempre sonaba fresco, a pesar de que los temas por aquel entonces eran muy machacones, muy repetitivos y no había mucho margen para la discrepancia. Él siempre sonaba fresco, siempre era capaz de aportar algo distinto. Hoy estamos aquí precisamente para darle vida de nuevo a uno de sus escritos, que tiene como tema central la tortura, que acabó transformado en una obra de teatro y que plantea como fondo un dilema al que yo creo que todos o casi todos nos hemos encontrado alguna vez. ¿Por qué no permitir la tortura o el maltrato de alguien cuando estén en juego las vidas de decenas de inocentes? A mi derecha, Paco Echeverría, que es profesor en la Universidad del País Vasco, antropólogo forense, le conocéis de sobras. Está aquí a mi izquierda Laura Pego, que además creo que nos va a aportar con mucha claridad la perspectiva de género que hay ante este fenómeno de la tortura. Y un poco más allá, Jorge del Cura, miembro del Centro de Documentación y Análisis de la Tortura. Amnistía Internacional suele decir que la humanidad se divide en este tema al 50% entre los que no se lo quieren creer y los que no se lo pueden creer. Lo digo porque es un tema donde generar la prueba forense no es fácil, la policía no es tonta y ha cambiado de metodología a la medida que han ido pasando los años, sobre todo para no dejar marcas físicas y así de esa manera descalificar el testimonio de los afectados. Que hay noticia de 5.500 torturados, ahora vemos que esto es así porque se incluye a Navarra, y que hay como 19, que son 20 y alguna más, sentencias que condenan precisamente o que acreditan mediante sentencia judicial ratificada por el Tribunal Supremo. Nosotros nos hemos acercado a las personas, les hemos ido a buscar, les hemos mirado a los ojos, hemos puesto el vídeo en marcha, les hemos preguntado, nos han dicho lo que libremente han querido decir. El 100% de los que alegaron torturas a esa comisión del decreto del 2012 fueron validados, reconocidos, creíbles y son datos oficiales. Esto no es nuevo, ya nos lo decía Naciones Unidas en 1995 en la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing. Tener en cuenta a la mujer como víctima también, saber exactamente qué repercusión ha tenido esa violencia sobre ella, pero también tener a la mujer en mente como protagonista, preguntarle realmente cómo quiere ser tratada. Los casos reflejan patrones de tortura distintos en función del género de las personas detenidas. Las mujeres fueron sometidas de forma diferenciada a una amplia diversidad, distintas formas de violencia sexual, como más desnudez forzada, más tocamientos, más humillaciones verbales y violaciones. Hasta los años 80, a principios de los 80, era prácticamente imposible que nadie reconociese públicamente que la tortura podía ser aplicada. Pero nadie se atrevía a reconocerlo públicamente, ni siquiera a cuestionar públicamente que a lo mejor podía utilizarse para casos excepcionales. Se rompe esta dinámica a nivel internacional con un sociólogo americano, Niklas Luhmann, que plantea, publica en un periódico americano un artículo en que dice, el título era «Hay todavía en nuestra sociedad normas irrenunciables». Plantea el tema del Ticking Time Bomb, que es el tema de Joseka torturado, un terrorista es detenido, se sabe que ha puesto una bomba, que va a estallar en unos minutos, que puede causar decenas, centenares de muertos y que en este caso sí se le puede torturar o no para salvar mayor número de vidas. Y últimamente lo que nos está ocurriendo es que se está cambiando el discurso y el torturador pasa a ser de alguien abyecto a ser un héroe. El caso de Joseka torturado, el caso del terrorista que ha puesto una bomba y que va a estar en minutos, no se ha dado nunca, no se va a dar nunca porque sería imposible. El propio Javier Ortiz decía que si eso ocurre no hay tiempo, por mucho que tortures, sabe que le basta con aguantar media hora y media se puede aguantar, por mucho que te den. La tortura no busca la verdad, nunca la ha buscado, no nos engañemos. La Inquisición ya sabía muy bien que el torturado no iba a confesar la verdad, iba a confesar lo que queríamos que confesase. Si aceptamos la excepción, no la paramos nunca, y son ellos quienes deciden. Eso creo que sería el motivo para decir, la tortura no se puede aplicar nunca, es romper cualquier norma de convivencia, no ya democrática, sino simplemente digna.
Si me opongo a que incluso un tipejo así sea torturado, no es en suma porque eso lesione sus derechos humanos inalienables, que también, sino sobre todo porque la tortura degrada irremediablemente el código moral de quien la aplica materialmente, de los responsables que la autorizan y de la sociedad que la acepta, explícita o implícitamente. La tortura es un viaje moral sin retorno. No cabe atravesar esa frontera con pretensiones de excepcionalidad. Bueno, el artículo que he citado de Javier Ortiz sobre la tortura está recogido en este libro que se acaba de publicar, impulsado por el gran Miquel Iturria, que está por aquí, y que nos muestra la figura de un periodista que, insisto, en su momento ya escribía sobre la tortura, sobre la guerra sucia, sobre los excesos de la banca y sobre otras muchas cosas en una serie de artículos que yo os recomiendo que reviséis hoy en día porque siguen mostrando una clarividencia espectacular. Jorge, Paco, Laura, eskerrik asko eta eskerrik asko, zeuri, ere bai.